Acabo de tener una conversación impresionante con Guillermo Rocafort, que vuelve al canal después de bastante tiempo. Hemos tratado el tema de la invasión de Ceuta desde una perspectiva geopolítica, con toda la información y el análisis que él es capaz de hacer. Brutal lo que acaba de contarme. España podría ser el territorio elegido por parte de unas élites mundiales para mover el foco del conflicto del este de Europa al sur de Europa, y Ceuta podría convertirse en una suerte de Crimea ucraniana, siendo Marruecos el agresor esta vez. Tal vez te pueda parecer descabellado, pero el plan podría estar en marcha, los anglos podrían estar detrás, tal como lo estuvieron, recordarás, Boris Johnson diciéndole a Zelensky que no firmara el pacto con Putin para la cesión de una tierra, porque le interesaba una guerra allí para los intereses, obviamente, de las grandes corporaciones de armamentos, los grandes productores de armamento mundiales, el complejo industrial militar. Pero ojo, porque también hemos tratado todas las cuestiones relacionadas con el papel de Marlaska. ¿Qué pinta Marlaska en todo esto? Acaba de sacar Guillermo Rocafort un libro contando todo el historial de Marlaska, no sé si llamarlo presuntamente delictivo, tremendo, el ministro de la muerte, el ministro del mal, un ministro que tiene montado, según refiere Guillermo Rocafort, un estado de terror dentro del Ministerio de Interior. Todo esto no te lo pierdas, viene a continuación con Guillermo Rocafort. Venga. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir al canal una vez más. Era tiempo que no te teníamos, pero visto lo que está ocurriendo, creo que es importante tu punto de vista. ¿Qué tal todo? Muy bien, un placer estar contigo, Roberto, y tus magníficos seguidores de tu canal. Oye, una cosita, esto de que estamos viendo que ha ocurrido en Ceuta, mmm, a ver, ¿quiénes son los ganadores y perdedores y qué objetivos se han cumplido desde tu punto de vista? ¿O han cumplido los que han ganado algo? ¿Alguien ha ganado algo con esto que ha ocurrido en Ceuta y quiénes son? Bueno, yo creo que quien ha ganado algo claramente ha sido Marruecos, porque no ha recibido ninguna condena en firme, ni siquiera por parte de España, ni siquiera tampoco por parte de la Unión Europea, ni siquiera por parte de la OTAN, aunque Ceuta no esté en la OTAN, no deja de ser una parte territorial indivisible de un miembro, y claramente ha ganado Marruecos, pero también ha ganado la verdad, porque nos estamos dando cuenta de que hasta qué punto la ciudad española y en general el conjunto de la nación española está en trance de supervivencia, no solamente por enemigos internos, sino también por enemigos externos que nos llevan acosando, en el caso de Marruecos, desde su fundación en el año 1957, porque esto es una guerra híbrida que ha tenido episodios previos como el Sáhara, el Rif, el Sidi Ifni, Canarias y ahora ya Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, esa es la realidad. Y otra cosa que te quería preguntar, Guillermo, los objetivos. ¿Cuál crees que es la verdadera motivación de este ataque? ¿Y qué crees si crees que los objetivos que estaban en mente de los perpetradores se han conseguido? Si no se ha conseguido, ¿qué otros objetivos han conseguido? En fin, saber un poquito más sobre la motivación de todo esto. Yo creo que la motivación que hay en este ataque híbrido, como pasó en el 2021, porque es una copia un poco más exagerada, es, digamos, el demostrar Marruecos que tiene la voz cantante, que maneja la batuta en las relaciones no solamente con España, sino también con la Unión Europea. Es decir, hagan lo que hagan, y cuando digo lo que hagan, incluyo fomentar la inmigración ilegal, las mafias, promover la exportación a Europa de delincuencia, de droga, hagan lo que hagan, la Unión Europea va a contemporizar. Entonces, yo creo que esa es la principal motivación, es decir, oye, y además dar vueltas de tuerca de una forma cada vez más contundente. Ese es, yo creo, ahora mismo el objetivo, y por otra parte también pulsar a ver cuál sería la reacción de España y también de Europa, porque lo queramos o no estamos en Europa y lo queramos o no también estamos en la OTAN, a esa vuelta de tuerca que supondría una agresión directa a un Estado miembro, tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Ya hemos visto que no va a haber ninguna reacción. Es más, lo que vamos a experimentar es que Europa es una jaula de grillos de múltiples estados con intereses absolutamente divergentes. Están los estados del norte y están los estados del sur con problemáticas absolutamente disociadas. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde vamos a ver efectivamente lo inconsistente del proyecto político, geopolítico de la Unión Europea. A mí. De hecho, tengo la sensación que a nivel de desarrollo de capacidades estratégicas, Marruecos ha obtenido muchísima información valiosa, se ha dado cuenta, ha obtenido la confirmación de lo dividida que está España, del gobierno tan débil que tiene, que
no puede ni siquiera contar la verdad, lo débil que es y lo dividida que es también la Unión Europea. Me sorprende una cosa, Guillermo, ¿cómo puede ser de cara a los enemigos de la Unión Europea, no solo de España, sino de la Unión Europea, que ante un ataque de este tipo, la reacción interna sea la de castigar al agredido en lugar de perseguir al agresor? Es más, se declara quién es el agredido es España. Creo que en ese sentido, en toda Europa hay una idea común de que hay un agredido, pero no hay un agresor. Nadie ha hablado del agresor, nadie ha señalado el agresor. Y es más, el castigo se lo ha llevado el agredido, ¿no? Por parte de los socios. Es decir, a nivel de mensaje hacia Marruecos, los enemigos de Europa, ¿en qué lugar nos pone? A ver, yo creo que, digamos, Europa tiene, la Unión Europea tiene un instrumento muy fuerte para limitar esta agresión expansionista de Marruecos, como sería simplemente poner en suspenso el acuerdo de libre comercio, que tanto beneficia a Marruecos y además que cuyas mercancías pasan principalmente sin aranceles y por España, ¿no? Por la península ibérica. Lo que pasa es que, a ver, la realidad de Marruecos está muy distorsionada y muy edulcorada en Europa. No es realmente una democracia. Lo vimos durante la época del COVID, como el monarca, porque allí el gobierno es el monarca, es un gobierno absolutista, a sus ciudadanos para boicotear a España por la cuestión del tratamiento que recibió el presidente del Frente Polisario contra el COVID en Logroño. Este escándalo que hubo en el 2020 obligó a toda su población a dar el salto a Marruecos, no desde la península ibérica, sino desde Italia. Es decir, es un régimen que de alguna forma controla absolutamente, digamos, a su población y controla también los territorios donde está su población, ya sea a través de los imanes de las mezquitas, ya sea a través de subvenciones o corruptelas, digamos, que además han llegado incluso a la Unión Europea. A la Unión Europea está la macromafia, que da miedito, y luego también hay, digamos, un escándalo que saltó hace no muchos años de corrupción de altos mandatarios de la Unión Europea, incluso el Parlamento Europeo. Es decir, en este contexto, es decir, se ha permitido tanto a Marruecos, digamos, extender su nivel de injerencia, tanto a nivel de soft como de hard o de dureza absoluta, que ya es muy difícil por parte de la Unión Europea. Es decir, tendría que romperse, yo creo, la Unión Europea para que pudiéramos dar una solución definitiva a esta problemática, que en España pasaría básicamente por, como se han dicho importantes analistas, con convertir Ceuta y Melilla en plazas militares directamente, o sea, bunkerizarla a tope y, por otro lado, cortar todo tipo de relaciones comerciales. Lo que pasa es que lo estamos viendo en estos tristes días como, digamos, desde el jefe del Estado, que sigue regateando, hasta el mundo empresarial, que sigue teniendo negocios inconfesables en el territorio de Marruecos, como otros estamentos, pues están absolutamente alejados de lo que hemos vivido, que es una invasión. Es decir, eso significa que, en general, España y la Unión Europea adolece de unas élites que están alejadas de la problemática. Ojo, y quiero ser muy claro en este sentido, es decir, si el día de mañana Marruecos impone su fuerza total en la península ibérica, tendrá el apoyo, sin duda, de amplios estamentos del Estado español, como pasó cuando vino Napoleón. O sea, es que eso no nos cabe duda porque está en la genética española. Estas tradiciones desde arriba marcan, desgraciadamente, nuestros últimos siglos. Y puede ser, incluso te quiero preguntar, puede ser que la no respuesta de señalar al agresor por parte de la Unión Europea, porque la Unión Europea a quien ha castigado ha sido a los ciudadanos españoles, ni siquiera al gobierno de Pedro Sánchez, a los ciudadanos españoles, sobre todo en Italia, porque ahora hay unas colas inmensas porque tienen que pasar por un control de documentos de identidad, etcétera, para los viajes de verano. Al final, el perjudicado es el español medio, el ciudadano, ni el gobierno, y por supuesto, a nivel de señalamientos, la Unión Europea hasta incluso le ha dado las gracias a Marruecos, la enhorabuena por cómo ha gestionado el repatrio de todas esas personas, ¿no? Pero puede ser que esto sea una señal de una cierta corrupción en Europa con respecto a Marruecos. Es decir, puede ser que Marruecos esté jugando con la ventaja de que sabe que dentro de todos esos acuerdos comerciales con Marruecos hay muchos altos comisarios de la Unión Europea, pasó con el caso de Qatar, por ejemplo, que están en el ajo y que saben que la Unión Europea al final no puede levantar la voz con Marruecos. ¿Existe esa posibilidad? A ver, absolutamente. Aquí podemos hablar de un portfolio de situaciones anómalas. No solamente esa corrupción que es indudable, ya estamos ahí
viendo esas imágenes de haciéndole el besamanos Zapatero, con lo que supone ya ahora mismo Zapatero en España y sus joyas, que a lo mejor tienen un origen o un tránsito a través de Marruecos, del propio Felipe González. Y luego también podemos hablar de chantajes. Chantajes que vienen en términos no solamente de esa corrupción política, sino también de la droga a nivel pues, de altos mandos policiales y también, bueno, ya sabemos cómo ellos han manejado históricamente las redes de pederastia y de explotación sexual en el resto de Europa. Es decir, ahora mismo Europa está absolutamente degradada a todos los niveles, especialmente en términos pues, de vicio y de droga, y ahí es donde Marruecos, sobre todo a través del hachís y esas redes que, a ver, o sea, es que a través del estrecho de Gibraltar al día pasan pues, cientos de lanchas motoras y de motos acuáticas transportando toneladas de fajos de droga. O sea, y eso se hace... Eso no se haría si no fuera con la complicidad y el propio lucro de los estamentos más altos de Marruecos. A ver, cuando Marruecos se independiza en el año 1957, básicamente por la parte importante que era la francesa y la parte española, que era el Rif, que yo creo que fue un error entregársela. España tendría que haber hecho ahí un territorio absolutamente independiente. En aquel momento, Marruecos enviaba a España, pues a lo mejor de su élite, me refiero pues a los oficiales del ejército, de la policía, o sea, todo el alto funcionariado lo formó España, porque entonces las relaciones eran buenas. Pero a partir de poco tiempo después, y también coincidiendo con la infiltración de los Estados Unidos, que vieron a Marruecos como su aliado fundamental en el norte de África, sobre todo en la fachada atlántica, hemos visto una serie de fenómenos que han desestabilizado toda la zona. No solamente contra España, sino también contra Argelia y contra Mauritania. Y en España tenemos episodios históricos donde siempre se ha visto la mano de Estados Unidos y del propio Marruecos, como por ejemplo la guerra del Sidi Ifni, que provocó casi 1000 muertos en los años 50, que fue una guerra contada por el franquismo, pero una guerra que desangró España, y luego también sobre todo la cuestión del Sáhara, la cuestión que estamos viendo de las Canarias, desde la primera crisis de los cayucos, creo que fue allá por el 2005, ya estaba Zapatero, o sea, es que ha sido un constante... digamos, desestabilización de la propia España. Si esto ya en paralelo lo sumamos hechos que todavía no hay la debida al uso de la misma, como por ejemplo el asesinato del almirante Carro Blanco, los atentados del 11M, es decir, estamos, digamos, en un constante... en una constante desestabilización en donde Marruecos, en connivencia con Francia y con Estados Unidos, a España le están haciendo la pinza con objeto de debilitarla interiormente y sacar partido pues, de su crisis económica. Porque realmente lo que no tiene sentido es que gran parte de la producción agrícola que España tenía ahora mismo se esté llevando a cabo a través de Marruecos. Y hay un proceso clarísimo de deslocalización de empresas hacia Marruecos. Eso nos debería hacer pensar a los españoles hasta qué punto digamos, nos están haciendo una guerra híbrida, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito social, político, y luego, por otra parte, también, como digo, los sucesos que vimos el año pasado en Torre Pacheco, y luego también lo que se está viendo, sobre todo en Cataluña, a través de las principales mezquitas que son controladas todas por el régimen de Mohamed VI con un radicalismo que él no quiere para su país. A mí ya me lo dijo hace 20 años un conocido que trabaja en la policía en temas de inmigración y me decía que incluso la propia Francia le estaba exportando a Cataluña a sus peores imanes de sus mezquitas. Es decir, a España está llevando todo lo que otros países no quieren. Y lo que está haciendo también Marruecos es enviarnos a todos sus indultados, amnistiados y toda su delincuencia. Lo que pasa es que esto luego está causando, lógicamente, un incremento de criminalidad en España. Lo que pasa es que este gobierno, con sus medios de comunicación, lo que hacen es taparlo todo y decir que esto es mentira, una exageración. Pero lo que estamos viendo en España, en términos de violencia que nos exporta a Marruecos, es para, de alguna forma, poner contra. Y eso solamente puede pasar por una solución que es una posición enérgica de España, como no ha habido desde la época de Franco. Incluso superior a la de época de Franco. Es decir, no pasan por aquí, sus mercancías no pasan por aquí y pues como Argelia, como hizo desde, yo creo que lo hizo desde el año 2020, me parece, cortamos la frontera y ningún tipo de comunicación. Ceuta y Melilla son bases militares y a partir de ahora las fuerzas navales españolas, en vez de estar haciendo el idiota, como están ahí en el Índico, ahí acompañando haciendo de escoltas de los portaaviones de Trump, que estén allí absolutamente protegiendo el estrecho de Gibraltar. Yo creo que es la única solución de fuerza, a ver si ellos quieren entender y si no, pues hasta a ver quién puede más. Has comentado una cosa importante, la infiltración de Marruecos en España. Al igual que Marruecos recibe empresas en su territorio y de alguna manera que de alguna manera se pueden convertir en rehenes de cara a un posible conflicto futuro y, por tanto, obliga a España a una reacción tibia, no olvidemos el elemento contrario, es decir, la infiltración que puede tener Marruecos y, sobre todo, has nombrado también la operación del 2021, esa invasión a Ceuta, que sirvió para infectar
el teléfono de Pedro Sánchez y del ministro Marlaska. No olvidemos este elemento porque este elemento nos revela algo importante, que Marruecos no da puntadas sin hilo, es decir, que a lo mejor la invasión no era el objetivo y era un pretexto para conseguir alguna otra cosa. Es decir, fíjate, en el 2021 invaden Ceuta, Sánchez va a Ceuta, le infectan el teléfono. Es decir, podrían haber buscado una operación similar, es decir, infectar el teléfono de alguien, a lo mejor esperando que fuera Feijóo. Bueno, Abascal, de hecho, fue a Ceuta con el fin de tener como rehén a los próximos gobiernos, entendiendo y dando por amortizado el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Puede haber alguna otra cosa detrás de esta operación? ¿Puede que la invasión no fuera el objetivo, sino que fuera un pretexto con un fin alternativo? A ver, yo creo que aquí hay muchas variables y lamentablemente en España hace ya mucho tiempo que hemos renunciado a saber la verdad de las cosas, como por ejemplo el atentado del 11M. Yo creo que aquí una clave fundamental para clarificar lo que ha sucedido en Ceuta son las declaraciones que ha hecho el representante de la Cámara el diputado de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, Thomas Massis, que ha señalado precisamente en que poco antes de la invasión de Ceuta la Cámara de Representantes le entrega $40 millones a Marruecos, bueno, a Mohamed VI, porque el dinero va para Mohamed VI, y básicamente dice que la Ceuta y Melilla están en plazas, son ciudades españolas en territorio marroquí, cosa que es absolutamente falso, y por otra parte dice que apoyan a Marc Rubio, el secretario de Estado, en sus conversaciones para llevar a una solución que cambie el estatus de Ceuta y Melilla. O sea, eso es alucinante. Eso es para que se hubiera reunido el Congreso de los Diputados español y lo hubieran hablado, pero es que no han hablado ni el tema de los incendios. O sea, se han ido todos veraneo, empezando por Abascal y Feijóo. Es decir, que un órgano tan importante, además, Thomas Massis, es el único republicano que votó en contra. ¿Por qué? Porque es el único representante del movimiento MAGA auténtico que ha quedado y que se está reconstituyendo a través de Tucker Carlson y otros representantes que han sido expulsados del Partido Republicano por Trump. Entonces, yo creo que esa es una clave fundamental para poner en el plano geopolítico, y esto pueden parecer palabras gruesas, pero hay que hablar claro porque hoy en día ya no podemos estar ni con medias tintas, ni con paños calientes, ni templando gaitas, como han hecho el presidente del gobierno y Marlaska. Aquí hay una cuestión clave, que es fundamental, que es el estrecho de Gibraltar, que es el control del mundo, la salida al Mediterráneo y la salida y la entrada al Atlántico. Desde el mismo momento en que el estrecho de Hormuz y el estrecho del Mar Rojo se ha cerrado por la guerra de Irán, ahora mismo la única salida de escape que tiene Israel, que por cierto es quien apoya a Pascal, eso es obvio, es el estrecho de Gibraltar. Y para controlar el estrecho de Gibraltar, desde época inmemorial, está la ciudad de Ceuta, que por cierto está considerada en la mitología griega como una de las torres de Hércules. O sea, tiene un valor simbólico fundamental. El hecho de haber agitado este avispero, con estos antecedentes que te estoy trasladando, francamente, y con todo ese mar de fondo geopolítico que hay detrás, porque al final, en última instancia, si uno ve en el plano de los medios, de la opinión pública internacional, quién ha apoyado a España, a los españoles, mejor dicho, y quién está en contra de ellos, ya vemos que hay dos bloques perfectamente claros. Estados Unidos, Israel y los globalistas quieren que Ceuta sea parte de Marruecos, básicamente porque así la van a controlar mejor y van a permitir, que esté abierto, van a colocar ahí una base impresionante. Y por otra parte está los soberanistas que están diciendo, ojo, o sea, es que esto no es una cuestión meramente local o regional, es que aquí se está jugando la geopolítica del mundo multipolar. Y ojo que ni China ni Rusia todavía han tomado una posición abierta al respecto, pero no creo que les guste en excesivo que haya una base militar más allá de la que hay en Gibraltar británica y la Rota, que eso hay que plantearla de la Rota, lógicamente, porque no podemos tener acuerdos militares con naciones que dicen que una parte del territorio español no es español. Vamos a ver, o sea, eso se tiene que renegociar ya absolutamente. Entonces yo creo que esa es la cuestión clave, la cuestión capital y por donde se está moviendo mucha influencia tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública internacional. Entonces, bueno, es un tema especialmente grave porque claro, nos ha puesto... antes veníamos un poco horrorizados y por los incendios, pero bueno, al fin y al cabo un asunto interno, ¿no? Pero ya es que esto nos ha puesto en el centro de la geopolítica internacional y España ahí ya no puede fallar. España tuvo un encargo en los años 20 del siglo pasado de un tema que ni siquiera España quería haberse metido en ese jardín, que fue en el Tratado de Algeciras, creo que es 1906, a España le dicen las potencias extranjeras, sin quererlo nosotros, que nosotros teníamos que encargarnos del RIF, del Atlas y pacificar todo eso en el reparto colonial. Eso le supuso a España un esfuerzo terrible en términos de personas, en términos de economía, en términos de desangrarnos, y realmente es que no queríamos. O sea, que eso era una situación que lo hubieran arreglado otros, pero nos dijeron, hará esto.
Y bueno, pues España al final asumió esa responsabilidad y consiguió pacificarlo y hubo un vínculo muy importante con la nación del Rif, ¿no? O con el pueblo rifeño. Ahora mismo lo que se pretende precisamente es otro enfrentamiento absolutamente artificial e impuesto por motivaciones internacionales. Y a mí la verdad es que me duele mucho, y siendo antiguo militar español legionario, que vea cómo en las cuentas oficiales en redes sociales de las Fuerzas Armadas nos hablan de que si España está en Eslovaquia, que si estamos en Finlandia, que si estamos en el Índico, escoltando no sé quién, cuando realmente lo que hemos visto, que el principal peligro que tiene nuestra nación, y en general, lo voy a decir así claro, Europa es Marruecos. Marruecos no ha hecho más que exportarnos droga. Sí. Guillermo, entonces, ¿corremos el riesgo los españoles de ucranizarnos? Me refiero que el eje geopolítico del conflicto se vaya moviendo hacia otras zonas que pongan caliente a Europa, a la Unión Europea, y España puede ser, Ceuta más que Melilla incluso, pero bueno, Ceuta y Melilla pueden ser esos lugares. Es decir, corremos el riesgo de encontrarnos, porque los ucranianos no se imaginaban un año antes lo que le hubiese pasado a partir de febrero de 2022, ¿no? ¿Corremos el riesgo los españoles de algo similar por intereses geopolíticos, de encontrarnos en un conflicto que no queremos? A ver, si uno analiza la historia de Europa, sobre todo en el siglo XX, no es la primera estructura geopolítica importante y relevante que fue balcanizada, que fue ucranizada, precisamente por los poderes anglos y los que están detrás de ellos. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la monarquía austrohúngara. O sea, realmente al final eso fue un desastre, porque al final lo que hubo fue infinidad de guerras civiles. Todavía se sufren las consecuencias hoy en día. Pero si nos vamos a un periodo mucho más reciente, en los años 90, ¿quién iba a pensar que en la ex-Yugoslavia, que fue quien creó o quien llevó a cabo además los Juegos Olímpicos de Invierno de Sarajevo, creo que es del año 86, que fueron un completo éxito, de un territorio, bueno, que más o menos estaba integrado, cómo pudiera haber acabado como acabó? Tenemos el caso de la Yugoslavia, y esa guerra fue auspiciada por el Reino Unido y por los Estados Unidos para tener luego sus bases militares donde en Kosovo y debilitar Europa y tenerlo ahí como una herramienta de presión. Luego nos vamos a la cuestión de Ucrania. ¿Qué iba a decir en Ucrania hace unas décadas que se iba a llegar a esta situación? Pues ahí, fíjate cómo están, tirando drones a la gente que está en la playa. Yo he visto los vídeos hoy y me he quedado loco. Digo, ¿pero esto cómo es posible? Entonces, ¿cuál es el otro frente? Ellos hablan mucho del frente este. Pues el otro frente es el frente sur. A Estados Unidos, desde que nos colonizaron tras la Primera Guerra Mundial y ya se consolidó en la Segunda Guerra Mundial, que fue un completo desastre, su intervención en Italia y tal, bueno, bombardeándolo todo, o sea, Monte Cassino, o sea, no se conoce, o sea, son unos bárbaros. El otro frente que queda ahora mismo, más o menos tal, o sea, el frente sur, que es España. Ahora mismo estamos viendo cómo se está desestabilizando. ¿Cómo se desestabiliza? Pues con movimientos migratorios como el que sufrió Alemania con la crisis de Siria hace más de 10 años con Angela Merkel. Aquí se están llevando a procesos de regularización masiva de la delincuencia de toda Europa dentro de la propia España. Y esto está auspiciado por la mano que mueve el gobierno de Pedro Sánchez, que es quien le financió la campaña y quien lo mantiene en el poder. Dígase Soros y todos los globalistas que rodean a Soros y los fondos buitre. Y luego por otra parte, está la situación del estrecho de Gibraltar, que ya es clave. ¿Por qué? Porque estamos viendo, a mí me sorprendió mucho Trump, porque en principio pensaba que era un dirigente, tras su primer mandato, que iba a apostar por la paz. No hace más que acosar a Europa. O sea, con lo de Groenlandia, es que está absolutamente enloquecido. Ahora viene con Venezuela, que la quiere incorporar, cuando ya sabemos esas antiguas provincias españolas, como por ejemplo el Puerto Rico, como está ahora mismo en una situación de depresión económica brutal. Están no tanto como Cuba, pero muy parecido a lo de Cuba. Es decir, está desestabilizando a Dinamarca con la cuestión de Groenlandia. Está desestabilizando a España dándole 40 millones de dólares para esa finalidad. Porque además es que lo ha dicho Tomás Massi lo ha dicho. O sea, y nadie le ha podido rebatir. Y menos mal que está él, que es un hombre justo, porque si no es que nos enteramos. Porque muchas veces cuando sufrió España procesos de esta naturaleza, como por ejemplo la pérdida de Cuba, Filipinas, quien estaba detrás era Estados Unidos, siempre ambicionando esos territorios. ¿Para qué? Para luego llevar a Filipinas y Cuba, que ha dejado a Estados Unidos, desolación y destrucción. Entonces, hasta que España no sea capaz de asumir, primero, que estamos en el centro del mundo. Segundo, que estamos siendo objeto de una guerra de vida. Tercero, que Ceuta es española desde la época de los visigodos. Ahí está el conde Don Julián, famoso conde. Y que esta crisis luego se puede dar ese salto también hacia Italia y luego nos vemos también hacia Grecia. Y quieren calentar todo el Mediterráneo, calentarlo, para, de alguna manera, quitar presión de otras zonas donde hay conflictos mucho más serios e importantes, ¿no? Son conflictos... A ver,
son conflictos artificiales que se generan pues, para mover el reparto de las fichas del mundo en el que estamos. Entonces España tiene que tener una posición enérgica y firme y soberanista de decir, oye, esto se ha acabado, no puede ser que no digamos que nos está atacando y que encima le agradecemos que nos ataque. Es que verdaderamente es un delirio, pero estamos como en el año 98. En el año 98 fue una situación bastante similar. Una última pregunta, Guillermo. No quiero abusar de tu tiempo y ya, No abusas, ya un te placer estoy estar ampliando contigo. más de lo que te había pedido. Nada. El papel de Marlaska. Te pregunto esto porque acabas de sacar un libro muy interesante, lo voy a compartir aquí. Marlaska, el ministro del terror, está en Amazon. El papel de Marlaska en todo esto y todo lo que nos puedas adelantar de este libro, ¿no? Porque, bueno, una vez más, este ministro está en el ojo del huracán. Yo lo llamaría también el ministro de la muerte. Hay, creo, 75, 88 muertos en esta invasión que podrían haberse ahorrado, obviamente, pero no olvidemos los 2 guardias civiles de Barbate, los 2 guardias civiles de Huelva, las cargas policiales en Ferraz, las cargas policiales que tú como buen seguidor del Atlético de Madrid también has denunciado más de una ocasión. ¿Qué te ha llevado a escribir este libro? Bueno, primero, ¿cuál crees que es el papel de Marlaska en lo de Ceuta? Y segundo, ¿de qué manera lo podemos relacionar con el contenido de tu libro, ¿no? De hecho, el libro acaba precisamente con su papel en la cuestión de Ceuta. O sea, realmente es ya lo que me ha empujado a saltar, porque vamos, o sea, digo, ahora es el momento, ¿no? Porque entonces yo hago aquí un recorrido sobre todo por medio, a través de la violencia institucional, la violencia policial y también la profunda corrupción que ha habido en el Ministerio de Interior desde que él es ministro de Interior, 2018. Yo tuve que hacer un trabajo más universitario, de investigación muy interesante, en el 2017, donde una de las conclusiones en cuanto a la situación institucional española, la buena imagen que tenían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto a nivel interno como a nivel de fuera de España, frente a otras naciones donde, bueno, en fin, la policía es bastante corrupta. España, los empresarios, las encuestas, decían, oye, bien, gente cobra un poquito, pero gente honrada, patriota y tal. Este hombre lo ha cambiado radicalmente. O sea, y por eso digo que es el ministro del terror, porque al final, a la chita callando y con ese aire un poquito tan peculiar que tiene él de hablar, ha generado, es una especie de mezcla entre Fouché y Talleyrand, es decir, los peores ministros de la Revolución Francesa. Este hombre es el que ha abierto la frontera de Melilla. Hay una imagen que a mí me dejó espeluznado, que era cuando la Guardia Civil decide abrir la frontera. Esa decisión proviene, lógicamente, del propio Marlaska. Es el que ha dejado a Melilla totalmente de Ceuta y Melilla también, por ende, absolutamente desprotegida de, digamos, una fuerza policial capaz de alguna forma, parar de una forma proporcional esta avalancha. No te vas a poner a pegar tiros, lógicamente, pero sí que tienes unos grados de respuesta, ¿no? Ya sea, en fin, botes lacrimógenos, exhibición de fuerza, o sea, una mínima resistencia. Pero es que los que abren la verja, en Ceuta son guardias civiles. O sea, eso me dejó. No puede ser. Lo cual demuestra hasta qué punto se ha rodeado. Bueno, ya hemos visto el antiguo DAO de la policía, pues es un violador de policías. O sea, es que está imputado es un violador de policías. O sea, ¿esto qué es? O el DAO de la Guardia Civil, que es pues un corrupto, ¿no? Se ha rodeado de un comisariado y de un generalato dentro de la Guardia Civil absolutamente fiel y leal. O sea, es como una satrapia, son su guardia pretoriana, ¿no? Y a lo largo de estos 8 años, desde el 2018, él ha ido llevando a cabo una política de represión feroz contra la verdadera disidencia. Ya lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de la Volta Cíclica a España, la policía no hizo nada. Pero en otros episodios que hemos visto, como cuando España ganó el Mundial o con las manifestaciones en Ferrari, estamos hablando de una policía que le ha perdido completamente el respeto al pueblo español. Es capaz de tener a cientos de personas, encarcelarlas. Es así, es muy duro decirlo, pero hay que aceptarlo. Yo como patriota hay que reconocerlo. No nos fiamos de la policía. Y eso es obra de Marlaska. ¿Por qué? Porque ha creado un sistema de terror. De terror también dentro de las propias estructuras policiales. Mi amigo Perdiguero, pues le han abierto 30 expedientes a Samuel, el que está ahora en Vox, que me cae muy bien, aunque esté en Vox, también le han medio expulsado. Es decir, han impuesto además una mentira institucional. La policía en sus, ¿cómo se dice?, en sus diligencias miente. Se inventa la realidad. Y eso es terrible para un Estado de Derecho. Porque si tú tienes que estar luchando contra una presunción de veracidad, que es una denuncia de la policía, cuando ellos han mentido, te pone una situación muy mala y eso genera una profunda desafección. A ver, las principales, digamos, operativos de la policía que salen en los medios de comunicación, en La Sexta,
etcétera, 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 son suflés para dar una imagen de que hacen algo. Además, eso es algo que precisamente lo están denunciando los propios policías. A ver, ¿qué más te puedo decir? Por ejemplo, para que veamos en el tema de las elecciones, que dependen del Ministerio del Interior, la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales es de pucherazo. Eso ya lo hemos abierto y lo hemos comprobado y hay una parte sustancial a ese respecto dentro de mi libro. ¿Qué más? Luego, pues, maniobras que ha habido contra determinados personajes disidentes, ya sea, por ejemplo, el propio Nacho Cano, el cantante. Ahí lo organizaron una encerrona policial que todavía no se ha clarificado como es debido al acoso a la afición del Atleti de Madrid, a la del Valencia, absolutamente selectiva. O sea, si tú eres, por ejemplo, de un club, pues no tienes problema. Del Barcelona, pues puedes tirar piedras. Pero como seas del Atleti, te gasean. ¿Qué más ha habido, por ejemplo, también? El tema de los escoltas, el tema de la implicación, esto es muy interesante, lo de mi libro, de la implicación del Ministerio del Interior en las tramas de corrupción de Koldo y Ábalos, en el caso Mascarillas, en el caso de los... por poner un ejemplo, el hermano de Víctor de Aldama, Rubén de Aldama, era el escolta de Ábalos. O sea, al final, esos vínculos están allí absolutamente manifestados. ¿Qué más puedo decir, por ejemplo? Bueno, pues en el tema de las estadísticas, cómo las manipulan, cómo las engañan, para intentar que no nos alarmemos ante un repunte de la violencia, sobre todo en el ámbito sexual, que da miedo, que está convirtiendo a España en un lugar absolutamente inseguro. La poca colaboración que hay por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la normativa de transparencia. Yo he ganado, creo que unas 10 resoluciones que obligan al Ministerio del Interior a desvelar mi información. O sea, no se dan cuenta que cuando yo cada vez que le gano una resolución, el Ministerio del Interior está quedando bastante mal. Sus vínculos con Guillermo, Indra. Una cosa, ya que estás comentando todo esto y yo quiero dejar algo también para que la gente lea el libro, voy a dejar el enlace abajo. ¿Es posible, ya la última pregunta, ya que estamos hablando de Marlaska, ¿es posible que el ministro de Interior no reciba ningún informe de inteligencia sobre lo que iba a pasar en Ceuta? ¿Hasta este punto estamos? No sé cómo decirlo. Yo creo que es más mentiroso que Pedro Sánchez. Ha llegado a un nivel de mentira artístico. O sea, es realmente digno de admiración. ¿Por qué? Porque mienten todo. Por ejemplo, el otro día le preguntaron, que también lo menciono, en relación a los incendios. Recordemos que el Ministerio del Interior, rechazaba asumir la responsabilidad cuando Ayuso dijo que no podía. Lo rechazaba, o sea, y perdió unas horas preciosas. Lo cuento también en mi libro. La Directiva de Protección de Resiliencia de Infraestructuras Críticas que tenía que haber puesto en vigor, es una directiva europea, en octubre del 2024, poco antes de la DANA, está inaplicada en España por culpa de Marlaska, que obligaría a tener planes de contingencia, planes, inventario de infraestructuras críticas, centros de coordinación, y la responsabilidad de Marlaska. Marlaska es tremendo. Pero luego el otro día ya el culmen de la mentira, que también lo cuento en el libro, es cuando un periodista le dice, oye, ¿es cierto eso de que por culpa de que no podemos hacer uso de los helicópteros rusos Kamov, hemos perdido el 30% de nuestra capacidad extintiva de incendios, como publicó el periódico 20 Minutos, que no es que sea un periódico excesivamente patriótico? Y dijo él que eso era un bulo, que de dónde había salido, que era absolutamente mentira, y dijo que tenemos cada vez más y mejores medios aéreos cuando nos hemos dado cuenta que tenemos la mitad de los que oficialmente debíamos tener en términos de hidroaviones. En términos de helicópteros, una mierda. Si nos Kamov, no apagamos nada. Pero en términos de hidroaviones debíamos tener 14, tenemos 7. ¿Qué significa esto? Que miente, pero miente con la sagacidad, con la inteligencia de un juez. Ojo, que esto es especialmente peligroso, un juez de la Audiencia Nacional con muchísima responsabilidad y que vemos hasta qué punto se ha llevado a la máxima degradación moral. Por eso digo que es el terror, pero el terror ya no solamente en términos materiales, sino en términos morales. Es decir, sería capaz de cualquier cosa con tal de servir a este gobierno y anteponer sus intereses y los de Sánchez del conjunto de la nación. Y eso es verdaderamente dramático. Por lo tanto, creo que este libro es bastante importante para la gente conceptualice, digamos, lo que han significado estos 8 años. Y sobre todo los policías. Por cierto, el libro dice, no es que te metes mucho con la policía. El libro está dedicado a los policías que han sufrido acoso y persecución y también a los policías patriotas que sufren en silencio esta situación. Luego, porque no quiero, digamos, parecer aquí que soy como el orejas Fonsi Loiza, ¿sabes? Que ataca a la policía. No, yo lo ataco cuando tengo fundamento y cuando hay motivos de peso. Y de hecho, pues ahí están mis acciones. Cuando hay que alabarlo, los alabo. Una de las cuestiones que hemos hablado en tu magnífico programa es por qué la policía no hizo nada cuando sucedió la DANA. ¿Por qué no hizo nada? Es que no hizo absolutamente nada. Como no ha hecho nada en Ceuta, abrieron las fronteras. Hicieron palos a los españoles. ¿Por qué? Porque, a ver, es una escala de terror dentro de la propia policía que si tú te sales mínimamente del papel o el puesto asignado, te echa. Como ha pasado con la representante de Seguridad Nacional que ha desvelado la cifra de
ilegales que entraban en Ceuta. Te echan. ¿Y eso qué supone? Que pierdes la familia, pierdes los amigos, pierdes el arraigo. Es terrorismo institucional. Y esa es más básica, que es punto. Sí. Quizás este último caso, este último ejemplo que has dado es la forma mejor de resumir todo esto, ¿no? El estado de terror que nace dentro del ministerio y al final se vertebra hasta llegar a la sociedad y lo que estamos sufriendo nosotros. Guillermo, quiero darte las gracias por esta conversación. Siempre un placer tenerte en el programa. Nos permites tener una visión diferente también, ¿no? Respecto a lo que en general se escucha, pues es poseedor de muchísima información y precisamente gracias a tu minuciosidad, ¿no? Y a este trabajo de investigación que sueles hacer con determinados temas, agradezco, ¿no? que hayas venido al canal. Pues voy a dejar el enlace también a tu X. No sé si hay alguna otra cosita que hay otro donde la gente te puede ubicar, yo creo, donde te puede localizar. En X. Por en X. Y por Amazon por los libros, ¿no? Exactamente. En X es la mejor forma de estar en contacto con la actualidad. Perfecto. Así lo voy a hacer. Guillermo, muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Gracias a ti, Roberto. Un placer estar contigo y tu magnífico canal. Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego.